que aplicar o podemos aplicar Laplace a las derivadas. Acuérdense ustedes que si yo tenía una función f de t, si a esta función le aplico Laplace, ¿en qué se convierte la función f de t al aplicar el Laplace? ¿Se convirtió o no en f de s? ¿Sí? ¿Con qué fórmula? Acuérdense ustedes que para aplicar y que se convierta en f de s, la función f de t tenía que aplicar ¿qué? Una integral de ¿dónde a dónde? De 0 a infinito. Aquí tenía un factor de integración que al final va a ser la que transforme, que es e a la menos st. Aquí va la función f de t a la que quiero transformar y obviamente va a ser por un diferencial de t. Esto, resolviendo, va a hacer que la función f de t se convierta ¿en qué? En una función f de s. ¿Estamos claros? Para convertir f de t en Laplace en f de s, tengo que aplicar esto de aquí y se convierte en f de s. ¿Estamos? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo aplicara Laplace ya no a f de t, sino a su derivada, es decir, a f' de t? ¿En qué se convertirá si aplico Laplace a una derivada, es decir, a f'? ¿Sí? Eso vamos a ver. Obviamente, para ver en qué se convierte, tengo que aplicar esta misma fórmula. Obviamente, en vez de f de t va a ir f'. Entonces, para convertir eso, digo, la integral de 0 a infinito de e a la menos st por, en este caso ahora lo que quiero transformar es f', es decir, la derivada. Y obviamente aquí va a ser dt. Resuelvo esto y vamos a ver qué es lo que nos sale. ¿Sí? Entonces, tengo que aquí aplicar una integración por partes, en donde voy a tener que colocar u y db. Ahora, ¿quién va a ser db? db ahora va a ser la f', porque ese al integrar se va a convertir en f. ¿Sí? Entonces, aquí db va a ser mi f' de t, obviamente por dt. Y u va a ser mi exponencial a la menos st. Si tengo u, necesito su derivada, es decir, de u. La derivada de e a la menos st es uno e a la menos st por la regla de cadena por menos s. Y si tengo db, necesito tener b. La integral de f', la integral se va con la derivada y me queda ahí. Por eso se pone como db para que quede f. Entonces, junto a estas partes, ¿y qué me dice la integración por partes? Es igual a u por b. En este caso, u es e a la menos st y b es f de t. No se olviden que esto va a evaluarse entre 0 e infinito. Menos integral de 0 a infinito de b, que es f de t, por du. ¿Y qué es du? Aquí me falta colocar el du de t, ¿no? Porque estoy derivando con respecto al tiempo. ¿Qué es du? Menos s, vamos a ponerle un poco más acá. Menos s por e a la menos st, no se olviden que es f de t, que sería b, y por dt. Ahora observen esto. Ok, observen lo siguiente. Bueno, vamos primero a reemplazar. ¿Qué pasa si evalúo con el límite superior aquí? Se hace 1, 0, porque va a quedar negativo. Y después, ¿qué pasa cuando evalúe? Por favor, el rato que evalúe esto se va a hacer 0. No se olvide que para evaluar el límite inferior se pone ¿qué? Se pone menos. Sí, porque voy a evaluar el límite inferior. Reemplazando el 0 aquí, va a quedar o no e a la 0. Y a la 0 es 1. ¿Y dónde más tengo que reemplazar este 0? Tengo que reemplazar aquí, donde esté t. Entonces, f de t, en este caso f de 0. Entonces va a quedar menos por el límite inferior, va a quedar f de 0. Entonces, reemplazando el límite superior y el inferior, me va a quedar esto, menos f de 0. Ok, ahora observen, menos por menos, más. Esta s que está aquí puede no salir. Sale porque es una constante, se trata como una constante. ¿Y qué tengo? El reto que sale esto. Integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. Eso no es lo que esta fórmula de acá. Es la integral o la transformada o no de f de t. ¿Y qué se convierte? En f de s. Esta s, que es la que sale, se multiplica por
f de s si yo resolviera esto. Yo no necesito resolver porque ya sabemos de que se convierte. Y esto que está aquí, observen, es la respuesta de la transformada de ¿cuál? De la primera derivada. ¿Sí? Entonces, observen la transformada de Laplace. Vean acá, la transformada de Laplace de f de t se convierte en f de s. La transformada de Laplace de f', es decir, de su derivada, se convierte también en f de s, pero multiplicada por s, y menos f de 0. Ordenando esto y poniéndole de forma más adecuada, se pone primero siempre f de s y menos f valor de 0. Esta es la respuesta. Entonces, la transformada de Laplace no solo ha sido f de s, sino ha sido s por f de s menos f valor de 0. Esa es la transformada de Laplace de la primera derivada. ¿Ok? Cópiale, por favor. Ok, vamos a hacer ahora cuál sería la transformada de Laplace de f2', es decir, de la segunda derivada de f de t. Tengo que aplicar asimismo la integral de dónde a dónde. De 0 a infinito, de e a la menos st, y aquí va a ir f2', ¿no? Que sería la función a transformar, sería la segunda derivada de t. Asimismo, ¿qué hago? Una integral por partes. ¿Qué me dice la integral por partes? Que necesito tener u y db. ¿Sabemos o no que u es e a la menos st? Y db, por ende, va a ser ¿qué? La segunda derivada. Mi segunda derivada va a ser db. Y obviamente va a ser aquí por dt. Si tengo u, necesito su derivada, es decir, de u. La derivada de e a la menos st menos s e a la menos st. Si tengo db, necesito tener b. La integral de f2', se integra, se va a una de las derivadas, me queda uno f'. Con estos datos aplico la integración por partes, ya que es igual a una integral por partes. A u por b, es decir, u es e a la menos st por b. ¿Qué es b? f' de t. Evaluado entre 0 e infinito. Menos integral entre 0 e infinito ¿de qué? De b, que en este caso es f'. Aquí no se olviden que aquí es por dt. Por du, y du es menos s. Con este menos se hace más, s sale y va a quedar acá el e a la menos st. No se olviden que aquí es dt. Observen esto, por favor. El momento que evalúo el infinito aquí también se hace uno 0. Me toca evaluar el 0. Como me toca evaluar el límite inferior va a ser menos. El rato que evalúo aquí se va a hacer e a la 0, 1. Por f', evaluada en t, pero t también se sume o toma el valor de 0. Va a ser menos f evaluada en 0. Entonces, de esta parte de aquí me va a quedar menos f' evaluada en 0. Más s. Observen, más s. Multiplicado por esto. ¿Y qué es esto? La integral de 0 a infinito de la menos st por la primera derivada de f. Eso no es lo que hicimos con la primera derivada. Y resolver todo esto, ¿qué me da como resultado? Estos dos términos de acá. Entonces sería s por este resultado de acá, que sería s por f de s menos f evaluada en 0. ¿Ok? Y eso es igual a... Observen acá, aquí vamos a poner el resultado. El orden en el que va es este. S por s, s al cuadrado por f de s. S por menos, más por menos, menos. S por f evaluada en 0. Y esta de acá me quedaría menos f' evaluada en 0. Y observen por favor esta fórmula de aquí. ¿Sí? Para la primera derivada, el resultado era uno s por f de s. Para la segunda derivada, como es segunda derivada, el resultado va a ser s al cuadrado por f de s. Si aquí ocupé s, en la siguiente va a ir, si en la primera salió s al cuadrado, en la segunda va a ser s. ¿Sí? Ahora, vean otra cosa. El primero es positivo y las otras son negativas. En la primera derivada, en la transformada derivada era también positivo y la segunda negativa.
Y así van a ir las siguientes derivadas. Ya vamos a poner para la tercera derivada. La primera es positiva, las dos son negativas. Y la tercera derivada ya no será s al cuadrado, sino s al cubo. Y así va a ir bajando el orden de la potencia de s. Y aquí aparece f evaluado en 0. La siguiente es f' evaluado en 0. A la tercera derivada llegaré a una f2' evaluada en 0. ¿Ok? Copien eso de ahí. Miren, aquí tenemos un resumen para transformar la Laplace de f', f2' y f3'. ¿Qué pasa si yo ocupara la siguiente nomenclatura? La nomenclatura de esta manera. La transformada de Laplace de y. En vez de llamarla f de t, le llamo y. Puedo no llamarlo y de t, pero sabemos que y depende ahora de t. La transformada de Laplace de y, ¿en qué se convertirá? Usando Laplace. Si f de t se convierte en f de s, ¿y en qué se convertirá? Eso no es y mayúscula de s. Si quiero le pongo sin la s, porque solo es para saber que depende de s. Con esa misma lógica, ¿cuál será la transformada de Laplace si ocupo la nomenclatura y'? Es decir, la derivada de y. La transformada de Laplace de y' va a ser o no s, pero ya no es f, sino ahora es y de s. Menos, ya no es f evaluado en 0, sino y evaluado en 0. ¿Sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque vamos a utilizar esto en los ejercicios, sobre todo si más que esto era para ver cómo sale, pero de ahí cómo se presentan los ejercicios tienen digamos que esta forma. La transformada de Laplace de y2'. Eso no, s al cuadrado por y de s menos s por y evaluada en 0 y menos y' evaluada en 0. Igual, la transformada de Laplace de y3'. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la tercera derivada? S al cubo por y de s menos s al cuadrado por y evaluado en 0 menos s por y' evaluado en 0 y menos y2' evaluado en 0. Ya, cuando trabajamos en la unidad número 2 de ecuaciones de segundo orden, vimos la aplicación para ecuaciones de segundo orden y era para sistemas masa-resorte. ¿Cuál era la ecuación para un sistema masa-resorte? Acuérdense ustedes que era masa multiplicado por la aceleración, obviamente de la masa, que era x dos puntos, ¿sí? Es decir, la segunda derivada. ¿Más cuánto? Más beta por x punto, que es la velocidad, más k, que es el coeficiente de rigidez del resorte, por x, que es el desplazamiento de la masa, y eso va a ser igual a una función f de t. ¿Qué pasa si yo trabajo con este tipo de nomenclaturas en Laplace? En vez de utilizar la y, y', y2', y3', trabajo en vez de y con x. Solo estoy cambiando el nombre de la variable, nada más. En vez de y' le estoy llamando x y x punto en realidad. ¿Cuál era la diferencia de x punto con y'? O más bien, ¿cuál era la diferencia de usar notación punto en vez de prima? Cuando veamos el punto, significa que automáticamente dependía de ¿qué? Del tiempo. Son sistemas dinámicos, sí, que dependen del tiempo. Y aquí tendría la segunda derivada. Si yo trabajara con este tipo de notación, que vamos a hacer más adelante, un ejercicio donde vamos a utilizar la notación, ya no estoy utilizando y, sino que x, que es la variable secundaria, y va uno a depender del tiempo. Si yo transformo con Laplace a x, ¿en qué se convierte? Simplemente x mayúscula, va a ser una x de s. Aquí sería x punto, la primera derivada, que es de y', estoy poniendo la x punto. ¿Cómo cambiaría esto? Sería s por x de s menos x evaluado en 0. Acá, en vez de y2', ¿qué pasa si trabajo con la nomenclatura x dos puntos? Va a ser s al cuadrado por x mayúscula de s menos s por x evaluado en 0 y menos, aquí en vez de esto iría uno x punto evaluado en 0, que serían las condiciones de posición y velocidad de la masa, aplicando el sistema
más se resuelve. Bueno, aquí en realidad ya no trabajaríamos con esta parte. Trabajaríamos hasta un sistema de notación de Newton inicial de este tipo. ¿Estamos claros? Lo que cambia solo es la forma de la notación. Vimos para F, para Y y para X se trabajar. ¿Ok? Copias y deseen antes de grabar. Copias. Ok. Vamos a utilizar lo que hemos aprendido ahora, las transformadas de derivadas para resolver una ecuación diferencial. Acuérdense que esta materia son ecuaciones diferenciales, pero vamos a aprender a utilizar transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Si yo les coloco esta ecuación diferencial y les digo resuelvan, sí, pero sin Laplace, ustedes tomarían la opción de hacerlo, por ejemplo, por factor integrante, lo que vimos en el primer interciclo, por factor integrante, y esto se resolvería. Ahí, resolver esto me va a aparecer o no una constante. ¿Por qué? Porque es una ecuación de primer orden, va a aparecer una constante, va a aparecer la constante de integración C. Y esa constante voy a tener que darle un valor, porque me pusieron aquí, ¿qué? Una condición inicial. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este mismo ejercicio que lo podríamos hacer por factor integrante, pero ahora por Laplace. Pero Laplace siempre necesita tener una condición. Obviamente, si es una ecuación de primer orden, me tiene que dar una condición. Si fuera una ecuación de segundo orden, tendría que tener dos condiciones. No se olviden para encontrar las dos constantes. Entonces, ¿cómo resuelvo esto con Laplace? Para resolver con Laplace, yo tengo que indicar que toda la ecuación diferencial va a ser transformada mediante ¿qué? Mediante Laplace. Voy a aplicar Laplace a cada término de la ecuación diferencial. Se lo coloca así. Entonces, observen acá. Laplace de Y'. ¿Cuál es la transformada de Laplace de Y'? Que vimos hace un rato. Es uno S por Y mayúscula menos Y evaluada en 0. Esta es o no la transforma de Laplace de la primera derivada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta S de aquí y la S de acá? Que esta S está multiplicada por Y y esta S de aquí me está indicando entre paréntesis que depende, Y depende de S. Si quiero le podría no poner la S, sería S por Y menos Y evaluada de 0. Pero yo acostumbro a poner esto para que se sepa que ya está transformado de una función Y que dependía del tiempo a funciones que van a depender ahora de S que se llama la frecuencia. ¿Estamos o no? No se olviden que Laplace transforma funciones que dependen del tiempo a funciones que dependen de la frecuencia. Dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Transforma una ecuación diferencial en una ecuación que ya no es diferencial, sino una ecuación algebraica. Eso es lo que hace Laplace. Más, aquí dice más. 3 por Y. ¿Cuál es la transformada de Y? Y mayúscula. La Y se convierte en Y mayúscula. Y eso no de S. ¿Sí? Sería más 3 por Y mayúscula de S. Igual. Después de copia. Atienda más bien acá. Aquí dice 13. La transformada de Laplace del seno de 2t. No se olviden que 3 está multiplicada por seno. Sería por la transformada del seno. Ustedes saben que ¿cuánto vale aquí? 2. Acá vale 2. Sería 2 para el seno es 2. Sobre S al cuadrado más este 2 elevado al cuadrado 4. ¿Ok? Siguiente paso. Observen lo que se hace en el siguiente paso. Vuelvo a copiar esto. S por Y de S menos Y evaluado en 0. Eso no es la condición inicial. ¿Cuánto vale Y evaluado en 0? 6. Sería menos Y evaluado en 0 sería menos 6. Más 3 por Y de S igual a 13 por 2. Aquí multiplico y me queda 26 sobre S al cuadrado más 4. Entonces, lo que he hecho en el siguiente paso es reemplazar la condición inicial aquí. Y bueno, aquí multiplicar los dos y queda esto. Siguiente paso. Una vez que tengo ya convertido mediante Laplace la ecuación que me dieron, convertir Laplace en una ecuación, pero ya no es una ecuación diferencial. Esto es una ecuación algebraica. Lo que hago es juntar a los términos en donde tengo Y de S. Es decir, este Y de S con este de acá junto. ¿Y cómo lo junto? A través de un factor común. Saco factor común Y de S. Paréntesis. S por Y de S dividido para Y de S. S. Más 3Y de S dividido para Y de S. 3. Paréntesis. Ahora, este término que no tiene Y de S, pasamos al otro lado. Igual a, acá que tengo 26 sobre S al cuadrado más 4. Este menos 6 pasa al otro lado como más 6.
Siguiente paso, una vez que he sacado factor común, lo que hago es dejarle a y de s al lado izquierdo, es decir, despejar y de s. Por tanto, este s más 3 que está multiplicando, ¿qué tiene que pasar? Dividiendo. Y despejo y de s. ¿Ok? ¿Cómo queda despejado y de s? Y de s es igual a ¿cuánto? A 26 sobre esto por esto, porque pasa multiplicando. Primero le voy a poner a este factor de aquí. A s más 3 por s al cuadrado más 4 más 6 sobre, no se olviden que este pasa dividiendo tanto por acá como por acá, sobre s más 3 y está ya despejado y de s. Siguiente paso sería uno, podríamos intentar ver qué se puede hacer, si no podemos juntar las dos en una sola fracción. O sea, ¿qué sería igual esto? El mínimo común, ¿cuál sería el mínimo común? S más 3, que tiene ambos términos, ambos denominadores, y el S más S al cuadrado más 4. S más 3 por S al cuadrado más 4 dividido por S más 3 por S al cuadrado más 4, 1. Por 26, 26. Más S más 3 por S al cuadrado más 4 dividido por S más 3, S al cuadrado más 4 por 6. 6 por s al cuadrado más 4 igual a 26. Multipliquemos 6 por s al cuadrado, 6s al cuadrado. 6 por 4, 24 más 26, 50. Entonces tengo 6s al cuadrado más 50 sobre s más 3 sobre s al cuadrado más 4. Esto de acá sería o no y de s. En realidad, y de s, que es esto de acá, ya es la respuesta de mi ecuación. Pero no es la respuesta de mi ecuación diferencial, sino de mi ecuación algebraica, porque le convertí en algebraica a través de Laplace. Lo que tengo que hacer a esto que está aquí es regresar a la original. Es decir, ¿qué tendría que aplicar? Si de aquí a acá apliqué Laplace, para de aquí regresar de nuevo a la original, tendría que aplicar Laplace inverso. A esto que está aquí tengo que aplicar Laplace inverso. Y el rato que aplico Laplace inverso, como está aquí y mayúscula, se va a convertir en ¿qué? En y minúscula. Y lo que quede acá va a ser la respuesta, porque acuérdense, si esta es la ecuación diferencial, ¿cuál es la solución? Eso no y. Entonces a esta y, que es esto de acá, tengo que aplicar Laplace inverso y se convierte ya en la respuesta que estoy buscando. Y esa sería ya la solución. Que me saldría lo mismo que si le resuelvo esto mediante factor integrante, que es lo que aprendimos al inicio de la materia. ¿Ok? Copiemos esta ahí, después les voy a decir. Entonces, el siguiente paso es resolver esto, es decir, encontrar la transformada inversa. Digamos que separar esto en fracciones parciales para mejorar y poder hacer la transformada inversa. Ahora, vamos a convertir esta expresión, que es una sola fracción, en fracciones parciales, más sencillas. Me explico con esto. Por ejemplo, si ustedes tienen el número 1, el número 1 se puede no descomponer en fracciones más sencillas. El 1 aquí es igual a 1/2 más 1/2. Entonces está 1 descompuesta en dos fracciones. ¿Sí? O yo puedo decir que también es igual a ¿cuánto? A 1/2, hagámosle así, a 1/4 más ¿cuánto? Más 1/4 más 1/4 más 1/4, o si no puedo poner más 1/8 y más 1/8. Todos estos suman 1 a 1. ¿Sí? ¿Qué quiero explicar con esto? Que yo así mismo puedo tener una expresión y descomponer en expresiones más sencillas. Obviamente no es tan fácil como descomponer un número. Esta es una expresión o una fracción algebraica, pero puedo descomponer en varias fracciones más sencillas, y como son más sencillas, a esas sí las voy a poder aplicar ¿qué? Transformada inversa. Así como está ahorita es muy difícil. Mejor es descomponer en fracciones sencillas y aplicar la transformada inversa. Entonces, ¿qué técnica vamos a usar ahí? La que se aprendió en el colegio, que se llama fracciones parciales. Entonces, ¿cómo hago? Para transformar en fracciones parciales observo el denominador y veo cuántos factores tiene. Por eso es mejor que quede factorizado. ¿Cuántos factores tiene? Tiene 2. Observo el primer factor. Y voy a poner aquí una especie de tablita. El primer factor es ¿cuánto? Es 1s más 3.
¿sí? Para S más 3 voy a digamos que aplicar o convertir en una fracción parcial. Como S es no lineal, ¿sí? Entonces voy a ocupar A. ¿Sí? No se olviden que voy a parcializar o fraccionar esa fracción a ser parciales, ¿sí? Entonces para el denominador, para el factor S más 3 voy a ocupar A, porque como este es lineal, voy a ocupar A. Y obviamente va a ser sobre S más 3. ¿Ok? Ahora observen, ¿qué pasa si es que este S más 3 fuera elevado al cuadrado? ¿Al cuadrado? Sí, pues observen acá. S más 3 si estuviera elevado al cuadrado. Como es lineal, ocupo no A sobre S más 3. Pero como está duplicado, porque es al cuadrado, tendrán que ocupar otra constante más. Ocuparé B también. Asimismo sobre S más 3, pero elevado al cuadrado, porque es cuadrado. La una es S más 3 solita y la otra es S más 3 al cuadrado. ¿Qué pasa si fuera al cubo? Aquí aumentaría más C sobre S más 3. ¿Estamos claros con eso? Sí, y así. Ahora, obviamente no es eso, es solo S más 3. Vamos con la siguiente. ¿Qué me dice la siguiente? El siguiente factor. S al cuadrado más 4. S al cuadrado más 4. No sé si vemos que S ya no es lineal, sino está elevado al cuadrado. Como ya no es lineal, ya no ocupo solo una constante. Ocupo una función lineal. Observen. Para S más 3, ocupé A. Para S al cuadrado más 4, ocupo A. Pero como este es cuadrado, aquí va S. Y más una constante. Va a quedar AS más B. Sobre S al cuadrado más 4. Y nada más eso es. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera lo siguiente? S al cuadrado más 4, pero elevado al cuadrado. Así. Aplico la misma lógica de acá. ¿Cómo quedaría? AS más B sobre S al cuadrado más 4. ¿Qué más? Más, ya ocupé AB, aquí ocuparía CS más D sobre ¿qué? Sobre S al cuadrado más 4, pero elevado al cuadrado. No sé si se entiende la lógica de esto. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar como una tabla para poder parcializar o convertir en fracciones parciales de eso de acá. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar eso que acabamos de colocar aquí para convertir esto. ¿Sí? Entonces observen, y de S, ¿a qué dice que es igual? Voy a poner esto de nuevo a copiar aquí. ¿Es igual a cuánto? A 6S al cuadrado más 50 sobre S más 3 por S al cuadrado más 4. Observemos esto, por favor. Esta fracción voy a descomponer en fracciones más sencillas, utilizando obviamente estas tablas de acá. ¿Sí? ¿A qué es igual? El primer factor del denominador es un factor lineal, S más 3. Se ocupo A sobre S más 3. Si aquí estuviera S más 5, sería A sobre S más 5, obviamente. ¿Estamos? Entonces esto va a ser A sobre S más 3. Como tengo que descomponer en más fracciones parciales, aquí pongo más. Todo va positivo, ¿no? Vamos con el siguiente. Como no es cuadrático, solo es aquí elevado a la 1, solo es esto. La siguiente es 1S al cuadrado más 4. ¿Qué me dice para estas? Cuando es cuadrática. Ocupe esta expresión. Sería AS más B, pero como ya ocupé A en la primera, entonces aquí varía BS más C. Sobre S al cuadrado más 4. Y estas, así quedaría parcializada las fracciones, que es esta, se convertiría en 2. ¿Ok? Lo que toca ahora, ¿qué es? Encontrar qué valores asumen A, B y C. Son como una especie de coeficientes indeterminados. Tengo que encontrar esos valores. Y hago de la misma manera que como se procedía en coeficientes indeterminados. ¿Qué es lo que hago ahora? Igual. Vuelvo a juntar estas dos fracciones en una sola. Pero van a decir, ¿por qué le vuelvo a juntar, profe? Si aquí estaban juntas y les separé, porque le vuelvo a unir. Pero ahora los vuelvo a juntar, pero ahora sí ya con los coeficientes, A, B, C. Para poder encontrar cuánto valen. Vuelvo a encontrar el mínimo común, que a la final seguiría siendo este mismo, que al final son estos de acá, que sería S más 3 por S al cuadrado más 4. Este por este dividido para S más 3
Y por A es 1A es el cuadrado más 4. Más S más 3 por S al cuadrado más 4, dividido para S al cuadrado más 4. S más 3 por BS más C. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Tengo que multiplicar. ¿Sí? Entonces voy a poner acá abajo y de S a qué es igual también. Es igual, puedo seguir haciendo igual para no poner y de S. ¿A qué es igual eso? A por S al cuadrado. A S al cuadrado. Más A por 4. A4 o simplemente se pone 4A. S por BS. BS al cuadrado. S por C. CS. 3 por BS. 3BS. 3 por C. 3C. No se olviden que todo esto dividido sobre S más 3 y por S al cuadrado más. ¿Estamos o no? Observen. Esto de aquí es o no igual a esto de acá. Esto es o no igual a esto. A estos dos. Estos dos son igual a esto. Por ende, esto es o no igual a lo de acá. Como esto es igual a lo de acá, tengo que comparar estos dos. Y como tienen el mismo denominador, significa que los numeradores deben ser iguales. Escojo o igualo esto de aquí con el numerador de acá arriba y comparo. Hago una especie de comparación para ver qué valores tienen que ir asumiendo ABC. Entonces, así mismo como en coeficientes indeterminados, ¿qué hago? Un sistema de ecuaciones. Comienzo a comparar los que sean S al cuadrado. Por ejemplo, aquí tiene uno S al cuadrado. ¿Cuál es su coeficiente? A. Planteo A. Acá tengo uno otro con S al cuadrado. ¿Cuál es su coeficiente? B. Sería A más B. ¿Tengo algún otro cuadrático? No. ¿Y esto es igual a cuánto? Comparo con el que tiene acá arriba S al cuadrado. ¿Con cuánto? Con 6. Igual a 6. A más B es igual a 6. Esa es mi primera ecuación. Vamos con la siguiente ecuación. Vamos con los que tienen S. Aquí tengo unos CS. ¿Cuál es su coeficiente? C. Aquí tengo más 3BS. Más 3B. O le pongámosle 3B más C. Ordenándolo. 3B más C. Y nada más. ¿Igual a cuánto? Acá no hay nada con S, entonces es igual a 0. Y vamos con la tercera ecuación. Las constantes. 4A más 3C igual a, comparo no con el 50, igual a 0. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es despejar de aquí A, de la primera ecuación. Despejo A. A, ¿qué va a ser igual? 6 menos B. Y ese A reemplazaré aquí. Y me quedará aquí en función de B y C, y aquí también tendré B y C, ya tendré dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ok? Entonces, voy a reemplazar acá. Reemplazamos aquí, quedaría 3B más C. Pongámosle aquí. 3B más C igual a 0. Acá, 4A. Pero A, ¿cuánto vale? 6B, 6 menos B. Sería 4. Pongámosle aquí 4. Por A. A vale 6 menos B. Más 3C igual a 50. Aquí tengo un nuevo sistema de ecuaciones, pero antes de poder resolver, más bien tendría que multiplicar estos, ¿no? Pongámosle a copiar aquí 3B más C igual a 0. 4 por 6, 24. Pasa al otro lado, como 24 negativo. 50 menos 24 va a quedar 26. Ok, 4 por menos B, menos 4B, y más 3C. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Ok, para no tener que multiplicar aquí por 4 y acá por 3, mejor trabajo con estas de acá. Para que este se convierta en negativo de este, simplemente tengo que multiplicar por menos 3. Ok, multiplicando por menos 3, ¿cuánto queda? Menos 3 por 3B, menos 9B. Menos 3 por C, menos 3C. Menos 3 por 0, 0. Y esto me queda, tal y como está, menos 4B, más 13 positivo,
igual a 26. Resuelvo esto, menos 9b y menos 4b, menos 13b. Esto con esto se resta, 26 más 0, 26, ¿sí? ¿Y de aquí qué tengo? Tengo lo que despejar b, ¿sí? Ya, copien eso, vamos a continuar despejando b. Aquí quiero indicar algo para no cometer un error matemático. No puedo decir que esto es igual a esto, más bien aquí lo vamos a colocar con una flechita para indicar que cuando mi denominador presenta estas características voy a ocupar esto. Cuando tenga estas características voy a ocupar esto. Cuando tenga esto vamos a ocupar esto. ¿Sí? Si no va a salir como un error. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Y vamos a terminar de encontrar nuestros coeficientes ABC, que son los coeficientes de mis fracciones parcializadas, ¿sí? Que son parte de esta, ¿ok? Si de aquí despejo B, si de ahí despejamos B, ¿a qué va a ser igual? A 26 dividido para menos 13. Va a ser 26 dividido para menos 13. ¿Y B me va a salir cuánto? 2, pero negativo. Menos 2, ¿ok? Como B vale menos 2, ¿A cuánto valdrá? No se olviden que A vale 6 menos B. Sería 6 menos, como B vale menos 2 con este menos se hace más, menos por menos más, 6 más 2, A va a valer 8. B vale menos 2, A vale 8, y C ¿cuánto valdrá? 6. ¿No? ¿Dónde hicieron ustedes? Reemplazo aquí uno B. ¿Cuánto vale B? Menos 2 por 3, menos 6. Y pasa al otro lado, se hace 6. Entonces C vale 6. Tengo que A 8, B menos 2 y C 6. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso de ahí? Reemplazo. ¿Dónde reemplazo? Aquí. Observen. Acuérdense ustedes que despejado Y me salió o no esto de aquí. Pero así como está esto, está difícil de resolver o aplicar la transformada inversa. Convertí esto a dos fracciones parciales, en donde tenía que encontrar A, B y C. Ya encontré, A vale 8, entonces reemplazo aquí en vez de A, 8. B vale ¿cuánto? Acuérdense que es BS más C. B vale menos 2 y C vale 6. Entonces, ¿qué digo con eso? Que Y de S, observen acá por favor, Y de S es igual a ¿cuánto? A 8 sobre S más 3. ¿Puedo no separar estos dos términos? Sí, divididos para el denominador. Un término sería menos 2S sobre S al cuadrado más 4. El otro término sería más 6 sobre S al cuadrado más 4. Observen, estos tres términos son o no lo mismo que esto de acá. Si yo a estos tres les vuelvo a juntar mediante una suma algebraica de fracciones, saco el mínimo común, resuelvo todo y junto en una sola va a darme esto. Entonces, lo que hemos hecho es separar esto en sus fracciones parciales. Y obviamente cada una es más sencilla. Aquí, como está ahora, ahí sí puedo, ¿qué? Usar, ¿qué? Aquí le voy a aplicar nuevamente Laplace. ¿Pero cuál Laplace? Laplace inversa. Para que regrese este Y de S con Laplace inversa, ¿en qué se va a convertir? Ahora sí va a convertir en Y minúscula, que es la solución que estoy buscando. ¿Y a qué va a ser igual? Observen acá. Laplace inversa de 8 sobre S más 3. Eso no, 8 sobre S más 3. No es al cuadrado, no es ni seno ni coseno, ese es un exponencial. Como es más 3, va a ser exponencial a la menos 3t. Y esta es la transformada inversa de la fiesta. Ahora observen, menos 2. Menos 2. S al cuadrado más 4 automáticamente sabemos que es seno o coseno. ¿Pero por qué no es seno? Porque arriba tengo una S, es coseno. Va a ser menos 2 coseno, 4 aquí es 2t. Y la última, ¿esto es seno o coseno? ¿Por qué no es coseno? Porque no está la S como acá, es seno. Pero para que sea seno, si aquí está el 4, aquí debería estar 2. Y no está 2, está el 6. Pero 6 es 3 por 2. Entonces ocupo el 2 para que sea seno y el 3 queda como constante. Y va a quedar 3 seno de 2t. ¿Estamos? ¿Ok?
No se olviden, esto es por las cosas aprendidas anteriormente. Revisarán esa información, por favor. Y esto que está aquí sería la solución de esta ecuación diferencial aplicando Laplace. ¿Qué tuvimos que hacer? Aplicar Laplace, despejar y a la y aplicar de nuevo Laplace inverso para que quede de nuevo ya la solución. Y esta sería la solución que me hubiese salido la misma si hubiese aplicado factor integral. ¿Ok?